Cuando hablamos del tema de la no violencia, una de las dificultades con las que nos enfrentamos como cristianos, como estudiosos de la palabra de Dios, es precisamente con el tema de la violencia en el Antiguo Testamento. Las guerras en el Antiguo Testamento, las matanzas, muchas de ellas aparentemente bajo la voluntad de Dios, es una gran dificultad con la que como cristianos nos encontramos. Precisamente en estos videos que he estado subiendo sobre el tema de la no violencia, me han llegado muchos comentarios de personas no creyentes, obviamente, justificando mucho la violencia y criticando a la Biblia y criticando a la palabra de Dios por causa del tema de las guerras, los genocidios y toda la violencia que hay en el Antiguo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos leer esos textos y cómo podemos interpretar en esos textos del Antiguo Testamento? Es lo que vamos a hablar en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y hemos estado compartiendo ya algunos videos en esta serie acerca del tema de Jesús y la no violencia. Y hoy vamos a hablar específicamente del problema de la guerra en el Antiguo Testamento. Digo que es un problema porque sí ha generado diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista en cuanto a la posición que un cristiano debe tener con respecto a la guerra, con respecto a la violencia. Por ejemplo, Agustín de Hipona, este teólogo del siglo IV después de Cristo, fue uno de los primeros en justificar e introducir a la teología este término de la guerra santa, justificar que hay ocasiones en las que el cristiano puede y debe ir a la guerra, por ejemplo, cuando los fines son, según él, fines de paz. Por ejemplo, es una forma que muchas veces se ve eh, cómo los cristianos responden al tema de la violencia. Es que en el Antiguo Testamento no podemos negar que hay muchas historias violentas, muchas historias de guerras, de genocidios. Se me viene a la mente el caso de Jefté, quien asesinó a su hija, según él, para incluso agradar a Dios, ofrecerle como sacrificio a Dios. Esto está en el libro de Jueces, en el capítulo 11. No se diga del ejemplo del rey David, cómo fue un gran guerrero y cómo Dios mismo parecía respaldar sus hazañas, sus guerras, sus matanzas. En fin, el Antiguo Testamento está lleno de esto. Como yo decía, muchas de las críticas de la gente no cristiana es precisamente en cuanto a esto, a la violencia en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las posibles soluciones que como cristianos podemos dar a estos, eh, a estos textos? Voy a hablar, hemos estado hablando en estos videos en base a este libro de Dionisio Biller, de Jesús y la no violencia. Mucho de lo que he estado hablando en estos videos está basado en este libro y él presenta tres diferentes soluciones, posibles soluciones a este tema que se han dado a lo largo de la historia. Y lo primero es decir que Jesús no fue del todo pacifista y Jesús hubiera estado de acuerdo con todos estos textos de guerras y matanzas en el Antiguo Testamento. Es una forma de verlo. Decir que Jesús siempre habló de paz en sentido personal, en sentido individual, pero Jesús no se metió mucho con el tema de la guerra y pensar que entonces eso justifica la guerra en el Antiguo Testamento porque Jesús no habló de eso, y si el Antiguo Testamento justifica la guerra, entonces como cristianos también podemos justificar la guerra. Sería una forma de verlo. Sabemos que hay muchos cristianos que lo ven así porque hay muchos cristianos que participan del servicio militar, que han ido a la guerra. Hay líderes cristianos que han apoyado muchas veces las decisiones en cuanto a la guerra de presidentes de algunos países, por ejemplo. Es una forma de ver las cosas. Yo personalmente pienso que eso es imposible, desde el punto de vista de que las enseñanzas de Jesús no son solamente a nivel individual, sino que necesariamente tienen una aplicación muy general.
Cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte a amar a los enemigos, ¿por qué debe haber una limitación en cuanto a los enemigos de países extranjeros, por ejemplo? ¿Cómo podemos relacionar el mandamiento de amar a los enemigos cuando tengo que ir a una guerra a matar a personas en base a otros, en base a defender el territorio, a defender, no sé, cualquier circunstancia ideológica de cierto país? ¿Cómo puede esto ser más importante que el mandamiento de Jesús de amar a los enemigos? ¿Cómo puedo amar a alguien si voy a matarlo por alguna diferencia en ese sentido? Para mí es muy difícil pensar que Jesús hubiera justificado la guerra teniendo en cuenta sus enseñanzas y cómo él mismo vivió su vida, lo que vimos en el video anterior. Si no lo han visto, les voy a dejar aquí una tarjetita para verlo en el video. Una segunda posible explicación, posible solución para el tema de la guerra del Antiguo Testamento es simplemente pensar que eran tiempos distintos, épocas diferentes, y que antes Dios sí toleraba el tema de la guerra, pero ahora ya no. Esto más o menos en base a este sistema de pensamiento que se llama dispensacionalista, que piensa que Jesús podía tener cierta forma de tratar con la humanidad en un tiempo y en este tiempo una forma diferente de tratar. Y que antes la pena capital, por ejemplo, antes las guerras eran parte de la voluntad de Dios, pero hoy ya no son parte de la voluntad de Dios. Y que todos estos textos que hablan de paz son solamente un ideal para el tiempo del milenio, según esta perspectiva, que es un tiempo en donde sí se establecerá completamente el reino de Dios. Entonces sí debemos vivir este tipo de paz, pero antes no. Es muy difícil, desde mi perspectiva, pensar en Dios de esta manera. Como que la voluntad de Dios en algún tiempo es diferente, pero después la voluntad de Dios cambia. Yo pienso que bíblicamente esto es imposible, porque Dios es perfecto y su voluntad en realidad no cambia. Si los valores de Dios, los valores morales, han sido de guerra, pues no debería cambiar ahora. Pero si los valores de Dios han sido siempre de paz, eso es diferente. Por eso hoy tenemos un Jesús que nos habla de paz. Para mí es muy diferente pensar en un Dios que, que cambia de voluntad, que cambian sus valores morales. Yo no creo que sea así. Yo creo que la voluntad de Dios ha sido de paz incluso desde el Antiguo Testamento. Por eso recordemos que precisamente al rey David Dios no le permitió que le construya el templo porque le dijo que tenía sus manos manchadas de sangre. Es por esa razón que Dios no lo permitió construir el templo. Entonces, de alguna forma, el Antiguo Testamento sí nos invita a pensar que Dios no estaba totalmente, o no estaban para nada a favor de la guerra. Eso es lo que pienso. No creo que esta sea una solución para este problema. Ahora, en el libro este de Jesús y la no violencia de Dionisio Biller, él nos presenta una solución que él es la que él propone. Y esta solución, según el autor, es que hay muchos textos o pasajes del Antiguo Testamento que no tienen necesariamente una autoridad espiritual para nosotros hoy. ¿Qué es lo que quiere decir el autor con esto? Es que no necesariamente toda la escritura es inspirada por Dios como nosotros lo entendemos de una forma verbal y completa. El autor nos da a entender que hay ciertos textos, ciertos pasajes que no necesariamente son inspirados por Dios. El autor quiere justificar esto en base a Jesús mismo, que parece ser que Jesús no consideró estos pasajes como inspirados por Dios. Cuando en el Sermón del Monte él dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Es como que Jesús pone estos textos del Antiguo Testamento
como no inspirados por Dios. Esa es la solución propuesta por Dionisio Biller en este libro. Personalmente, tampoco estoy a favor de este punto de vista. Entonces, ¿cómo podríamos presentar una solución desde mi perspectiva que quiero compartirles? Yo creo que no necesariamente Jesús no consideraba estos textos como no inspirados, sino que Jesús simplemente les dio una correcta interpretación a los textos. Les dio una interpretación más completa, una interpretación espiritual a todos estos textos del Antiguo Testamento. Entonces, lo que yo pienso, más allá de pensar que lo que diga el Antiguo Testamento, yo creo que nuestro deber como cristianos es interpretar el Antiguo Testamento como Jesús lo interpretó. Yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. El problema está que muchas veces el pueblo de Israel tal vez la interpretó de manera equivocada. Y Jesús, una de sus funciones como ser humano que aquí en la tierra fue enseñarnos a interpretar la escritura de manera correcta, de una forma espiritual. Quiero poner un ejemplo para esto. En Marcos 7, los versículos del 14 al 19, lo voy a dar lectura. Dice: de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente, entró a la casa. Sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con eso Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Aquí el ejemplo es el siguiente. La ley del Antiguo Testamento prohibía ciertamente comer ciertos alimentos. Y aquí Jesús está diciendo que se puede comer cualquier alimento porque lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Entonces, por ejemplo, Dionisio Biller hubiera dicho que Jesús estaba diciendo que esos textos que prohibían alimentos no eran inspirados por Dios. No creo que esa haya sido la posición de Jesús. Más bien para Jesús, todos esos textos eran inspirados por Dios. Simplemente el problema era de interpretación. La gente en ese tiempo interpretaba que esos alimentos hacían impuro a una persona, cuando Dios pudo tener muchos otros propósitos para prohibir estos alimentos, pero no tenía nada que ver con la pureza espiritual. Pero la gente lo interpretaba de esa manera. Entonces lo que Jesús hace es interpretar de la manera correcta, que los alimentos que nosotros comemos no son los que nos hacen impuros, que hay cosas más importantes que salen de nuestro corazón, que eso sí es lo que nos hace impuros. Entonces Jesús solamente estaba dando una interpretación correcta. Entonces yo pienso que de igual manera con el tema de las guerras, de las matanzas, en el Antiguo Testamento, Jesús dice: oísteis que fue dicho, ama a tu amigo, pero odia a tu enemigo. Y Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Jesús estaba dando una interpretación correcta en base al amor, en base a la compasión, a la misericordia. Pienso yo que de la misma forma estaba pensando el apóstol Pablo cuando en Efesios 6, en el capítulo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Pablo está diciéndonos claramente que no tenemos ningún conflicto contra seres humanos, que nuestros conflictos son contra entes espirituales. Entonces, pienso yo, y es mi manera de solucionar este conflicto de la guerra en el Antiguo Testamento, es que todos estos textos
nosotros debemos interpretarlos también de una forma espiritual, encontrar la verdad espiritual. Si Jesús ya nos ha mostrado en el Nuevo Testamento que no tenemos enemigos humanos, entonces los textos del Antiguo Testamento que hablan de enemigos se refieren a quién realmente es nuestro enemigo, que no son personas, son demonios. Es todo aquello que trata de hacernos desobedecer a la voluntad de Dios. Eso es nuestro enemigo. De esa forma nosotros podemos entender e interpretar todos estos salmos, por ejemplo, que hablan de venganza, de pedir a Dios que destruya a los enemigos. Yo pienso que esa es una forma de interpretarlo. Y solamente para concluir, yo pienso que más allá de lo que diga el Antiguo Testamento, aunque sea muy difícil encontrar una interpretación adecuada, yo pienso que la roca de nuestra fe es Jesús. Y Jesús está por encima de toda la Biblia, aunque suene hereje tal vez, pero la roca de nuestra fe es Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, sí, pero tenemos que interpretarla y entenderla como Jesús la interpretó, como Jesús la entendió. Él es nuestra roca. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y en 1 Corintios 2:2 dice, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Si alguna vez encontramos un conflicto en cuanto al tema de la violencia por estos textos del Antiguo Testamento, recordemos que la roca de nuestra fe, la base de nuestra fe es Jesús. Y Él es quien nos enseña a cómo debemos actuar en estas circunstancias. Bien, he tratado en este video de explicarme de la mejor manera. A veces no soy muy bueno, de pronto me estoy dando muchas vueltas y tal vez hay cosas que no quedaron claras. Quisiera que me pongan en sus comentarios también si hay cosas en las que no están de acuerdo, si tienen una forma diferente de ver el tema de la guerra y la violencia en el Antiguo Testamento. También pueden dejarme en sus comentarios, con mucho respeto obviamente. Yo pienso que como cristianos estamos para esto, para dialogar con respeto y con amor. Pero me gustaría que dejen sus opiniones también en los comentarios. No dejen de suscribirse al canal, todavía falta un video más de esta serie. Para estar pendientes pueden darle clic en suscribirse, pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net, donde pueden encontrar mucho material también para la vida cristiana. Eso por este video, les doy como siempre las gracias por estar pendientes y que el Señor les bendiga.